Llevo como media hora tratando de grabar, pero la Blue no me deja porque está haciendo ruidos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Oye, yo sé que ando desaparecida hace como un mes y creo que el último video dije que iba a ser más constante en este tipo de series o videos que son de expedientes misterio. Pero bueno, julio no me dio la vida, estuve con muchas cosas, así que eso. Pero díganme cómo están, cómo ha estado su mes, cómo estuvo las vacaciones de invierno, si algunos tuvieron. La blusa está paseando ahí con su ruido. Yo he estado bien, de hecho tengo chisme. No, pero creo que lo último que grabé, no estoy segura si lo subí, pero era que quería entradas para ir a ver a My Chemical Romance y se logró, chicos. Y la semana pasada con mi prima nos pusimos de acuerdo y no sé cómo conseguimos entradas para ir a ver a Morat en octubre en Viña del Mar. Pero eso, básicamente eso ha sido mi julio, mucho trabajo y la verdad el tiempo que he tenido libre lo usé para descansar. Pero bueno, yo hoy día iba a hacer historias sobre casas embrujadas, pero ayer me salió un TikTok donde bueno, yo esto lo escuché hace un par de años atrás, que era una grabación sobre una telefonista que llama a una casa para que la gente se asociara a la fundación para la que ella trabajaba. Cuento corto, esta señora llama y le contesta un señor y le dice que sí, que por él no había problema, pero tenía que consultarlo con su esposa, que llamara a las 6 de la tarde. Esta telefonista llama a las 6 de la tarde y le contesta a la esposa, pero lo que no esperaba esta telefonista, que su nombre es Nilda Augusto, es una persona real, es que todo lo que vivió ella en la mañana fue una experiencia paranormal sin ella saber lo que estaba haciendo una experiencia paranormal, porque el caballero que le atendió el teléfono había fallecido hace un año atrás. La cosa es que yo dije, mira, no voy a hacer las casas embrujadas porque quiero hacer de trabajos. Básicamente eso. Obviamente el video de las casas embrujadas va a llegar, pero no esta semana, chicos. Quizás la otra. Mira, yo ahora estoy tratando de dejar todo planificado y agendado. Pretendo terminar de grabar, editar y dejar listo para mañana. Así que eso, siento que es lo más próximo que he grabado y he estado como al día porque a veces grababa los vlogs, pero los grababa en una semana y los subía a la semana siguiente. Entonces estoy como al tiempo, pero no tan al tiempo, no sé si se entiende. Pero eso, disculpen por haberme demorado tanto en un nuevo video, pero enos aquí. Gracias por esperar, a las personas que esperaron. Gracias por cliquear, a las personas que entraron por mera curiosidad a este video. Como una introducción flash, tengo 2 gatas, son mi vida. Y eso. Ve por alguna mantita, está haciendo frío, al menos en Santiago. Por algo de comer, por algo de tomar, porque vamos a empezar con este video. La primera historia es de Sofía. Ella trabajaba en un parque de entretenciones, pero más que un parque de entretenciones familiar, era básicamente un parque de entretenciones exclusivamente para niños. Ese parque. Ella cuenta que era fotógrafa de este parque, en el cual, como para darnos un poco de contexto, al momento de ingresar siempre debía entrar un adulto con los niños y te ponían un brazalete, una pulsera, en la cual los papás identificaban, o el adulto responsable identificaba siempre en tiempo real dónde estaban sus hijos, sus niños y así. Ella cuenta que este parque se guiaba por eso y también tenían una seguridad que no muchos parques lo tienen. O sea, siempre sabían dónde estaban los niños. En uno de los días en los que ella le tocó como abrir en este parque, ella ingresaba a las 8 y el parque abría a las 9 para el público. Le tocaba un lugar donde los niños hacían dibujitos y se sentaban.
y se puso a conversar con una amiga hasta que escuchó como un pip, que era que los niños pasaban su pulsera y los identificaba que iban a hacer esa actividad. Y claro, le aparecía como un niño se había metido a esa entretención, pero eso era imposible porque eran las 8:30 de la mañana y el parque todavía le faltaba media hora para poder abrir. Simplemente le dieron una explicación lógica que falló el sistema, se quedó un niño de la noche anterior, porque sí, este parque funcionaba con 2 turnos, un turno en la mañana y un turno en la noche. Le dio explicación a eso. Cuenta que ella alcanzó a trabajar 5 años acá y de esos 5 años estuvo como fotógrafa de este parque, y cuando estaban cerca de las fechas de Halloween, o sea, todo octubre, ellos tenían como horarios distintos. Por ejemplo, no abría en la mañana, abría en la tarde y abría hasta la noche este parque. Eso quiere decir que cerraban el parque a las 12 de la noche, a la 1 ellos recién se iban a sus casas, pero los iban a dejar y todo eso. Cuenta que donde guardaban las cámaras ella se llevaba muy bien con estos guardias, que si bien eran personas mucho mayor que ella, tenían una buena relación porque pasaba la mayoría de los días con ellos y les tenían que dejar siempre las cámaras una vez que terminaba el turno. Ella cuenta que subieron a la oficina de estos guardias para mostrarles las cámaras, que estuviera todo bien para poder hacer entrega de estas y que quedaran guardadas como para el otro día. Y en eso, uno de los guardias le empieza a hablar a su compañero que estaba dando rondas por el parque, que ojo, el parque ya había cerrado, o sea, no debiese haber gente, y le dice el guardia que estaba ahí en la oficina con ellos, le habla por radio a su otro compañero y le dice: estoy viendo a 2 niños en, pongamos como alguna entretención, le dijo, estoy viendo 2 niños en la actividad tanto, pongamos, en la actividad donde se dibuja, puedes ir a verificar porque hay niños adentro, ya se hizo el cierre hace media hora, ver. Su compañero que estaba dando rondas abajo, con que le respondió un copiado y se fue a dar la ronda donde dicen que vieron a estos niños. Al momento de llegar el guardia que estaba rondando le dice que no hay nadie, que si estaba seguro que ahí habían 2 niños, porque cuando pasaban estas cosas tenían un protocolo. ¿Por qué? Porque primero, que se pierda un niño es algo súper grave, y segundo, para entrar debía haber un adulto. ¿Dónde estaba el adulto responsable de esos niños? El guardia le dice: mira, los estoy viendo, y por la misma cámara el guardia que estaba con ella vio que llegó su compañero como a la mampara de esa entretención, y ese guardia, que le vamos a poner Mauro le dice a su compañero que estaba haciendo los rondines: los niños están ahí, están los 2 sentados, entra y diles que salgan. Y su compañero le dice: mira, si esto es una broma, en verdad me parece de muy mal gusto, sobre todo porque estoy perdiendo tiempo de las rondas que tengo que hacer. Y el guardia que estaba con ellos guardando las cámaras le dice: no, estoy viendo a 2 niños sentados ahí, por favor entra y pregúntales o verifícales las pulseras. El guardia que estaba abajo en el parque sacó su teléfono y empezó a sacar fotos y se las mandó a WhatsApp. No había nada. Entonces él quedó como: ya, ¿será que se pasó una cámara? Como que intentaron como dar una explicación, y ellas, mientras veían, efectivamente se veía como una mesa y se veían como dos niños sentados, pero con la diferencia es que como estaba en forma cenital, solo se veía como desde arriba los niños apoyados, pero no se veía nada más. Entonces sí, esa fue una de las anécdotas que ella tenía para las fechas de Halloween, sobre todo porque eran la 1 de la mañana y no iban a haber niños allá adentro si el parque había cerrado 1 hora antes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en este parque también, y sí, hay muchas historias que rondan alrededor de este parque. Para la gente que es de Chile ya se debe dar cuenta qué tipo de parque es, el que está en una cúpula, ¿sí? Los años que a mí me tocó trabajar allá, no llegaban solo niños con sus papás, llegaban niños de fundaciones, niños de hospitales, niños de refugio,
Y sí, este tipo de lugares siento yo que se llenan de energía no negativa, pero sí que las personas quizás se quedan en un loop o en un bucle de estos momentos porque, no sé, lo pasaron bien, fueron felices en ese lugar, no lo sé. Pero sí, es muy triste la historia porque sobre todo cuando se trabaja con niños, uno ve como distintas realidades y no todas son buenas. Entonces, bueno, si esos dos niños estaban ahí, seguramente ya trascendieron y quisieron revivir un momento feliz de su vida, no lo sé. Pero bueno. Emilia cuenta que su abuelo es panadero de profesión y él, siempre para fechas importantes tipo 18 de septiembre o Navidad y Año Nuevo, él tenía que ir a trabajar en las noches. Sobre todo para Navidad porque en la empresa para la que él trabajaba, que era una empresa familiar, una panificadora familiar, él era encargado de, además de hacer el pan, en su empresa él tenía que ir a hacer este pan de Pascua, también preparar, creo que un pavo que les daban a los trabajadores para estas fechas, cosa de que el día de Navidad, como ellos tenían que ir a trabajar, sus familias no se preocuparan como de hacer la cena. Para ese sábado, ella cuenta que su abuelo fue a trabajar y le tocaba el turno con el chico nuevo, que le vamos a poner Matías. Matías llevaba 6 meses trabajando en este lugar y el abuelo se tomó como la misión de enseñarle muy bien a este niño, porque a todo esto el caballero, el abuelo de Emilia, él hacía los turnos, porque así él podía darle más horas de trabajo, podía asegurar su puesto en esta empresa familiar y así. Entonces esa noche llega el abuelo de Emilia a trabajar y se prepara el turno con Matías, con el chico nuevo. Y el abuelo le dijo que metiera el pan a la cámara. No sé si ubican cómo son las máquinas de pan, panaderías más grandes. Usan una que es como que está a la pared y es como en un subsuelo. Si encuentro les voy a poner fotos por acá. Le dice el chico, ya quedaron listos los panes, por favor, éntralos a la cámara para que se hagan, mientras yo voy a macerar los pavos que se le regalaban a todos los trabajadores para el día de Navidad. El abuelo de Emilia estaba macerando estos pavos para dejarlos listos para meter al horno a la mañana siguiente para que quedaran listos y entregar a los trabajadores, cuando escuchó que Matías dice como ya van o mande, algo así le escuchó, y el abuelo quedó como un poco sorprendido. Primero porque ellos eran los únicos que estaban trabajando esa noche en la panadería y tampoco estaban como desde la entrada, no sé si se entiende, porque donde ellos trabajaban, en la parte de adelante del edificio estaba la panadería y en la parte posterior estaba la fábrica, por así decirlo. Entonces era imposible que alguien hubiese llegado porque esa noche les tocaba trabajar a ellos dos. El abuelo de Emilia va hacia donde están las cámaras y le dice al chico, ¿qué pasó? O sea, ¿con quién estás hablando? Y el chico dice, no, es que llegó alguien por el estacionamiento y estaba tocando la puerta del estacionamiento. Igual ella nos indica que la puerta del estacionamiento era como una mampara de vidrio craquelado, o sea que no se puede distinguir quién es la persona que está afuera, pero sí se pueden divisar siluetas o color de ropa y así, porque es un vidrio blanco. Y el abuelo dijo, no, o sea, si tocan, no abras, porque primero el estacionamiento solo tienen acceso ellos dos, y segundo, no iba a llegar nadie más porque él, el abuelo de Emilia, hacía los turnos y esa noche trabajaban solo ellos dos. Y el chico le dice, no, pero es que dijo que él trabajaba acá. Dijo que se llamaba, a ver, inventemos un nombre. Se llamaba Pedro. El abuelo de Emilia quedó así como, es que acá no trabaja ningún Pedro. Y el chico le dijo, no, dijo que él se llama Pedro y le dijo el apodo de una persona que el abuelo de Emilia conocía. Póngamele, me dijo que se llamaba Pedro el panadero. Y el abuelo como que quedó entre al principio dijo que quedó como sorprendido
pero después como que le bajó un enojo, pero no un enojo con el chico, sino que pensó que le estaba como leseando, porque el único Pedro, el panadero que él conocía, era su anterior compañero, pero el caballero había muerto ahí de un infarto. Recuerdan que uno tenía que bajar una escalerita, ellos ponían tablas ahí y se recostaban. El caballero se cayó durmiendo, falleció. Y el abuelo primero quedó sorprendido, pero después se enojó mucho porque dijo, este cabro me está leseando, alguien le contó de Pedro y me está hueveando básicamente. Y el abuelo fue como, ya no le voy a hacer caso, vamos a continuar con el trabajo. Ya siendo las 3 de la mañana más o menos, el abuelo de Emilia le dice que fuese a dormir un rato porque en la mañana tenían que empezar a cocer estos pavos y así. El abuelo de Emilia se sentó para esperar los últimos pan de la cámara y en eso él dormitó, dijo que se cruzó de brazos y empezó a dormitar sentado y escuchó al rato como que tocaban la mampara del estacionamiento y él quedó como, pucha, este cabro salió, no me avisó, está lloviendo más encima y se quedó afuera. Fue lo primero que pensó hasta que se acercó a la mampara, dijo que estaba a punto de abrir. Él en su mente pensó, si este chico, Matías, salió, ¿por qué yo no lo sentí que cruzó frente a mí? Para salir, no escuché la puerta y él no estaba durmiendo, solo estaba dormitando. Y cuando ya llegó como a la mampara para abrir, el abuelo de Emilia le dice, pero ¿por qué saliste? Dicen, yo aquí no vengo a decir si es verdad o mentira, simplemente cuento. Dijo que del otro lado, si bien no se vio una silueta, a lo lejos se escuchaba así como, yo ya no estoy aquí, ¿verdad? Y el abuelo igual pudo distinguir esa voz, y sí era la voz que él recordaba de Pedro el panadero. Por inercia iba a abrir la puerta, pero después se detuvo y le dijo así como, no, es que ya, tú ya no puedes entrar acá. Y dijo que vio como una sombra en la puerta que se giró y se fue. Igual esta historia, más que darme miedo, me dio igual pena como la primera, sobre todo porque morir en un lugar y quedarte ahí. Lo peor de todo es no saber si te moriste, porque al parecer este caballero como que tenía la intuición de que ya había partido, pero no. En esto imagínate, tú tienes un accidente, pero resulta que sales bien de ese accidente. Pero ¿qué pasa si tú crees que saliste bien de ese accidente y en verdad no saliste de ese accidente y estás viviendo una vida que ya no es tuya? No sé si se entiende, pero bueno, vamos con la siguiente historia. La siguiente historia es de Andrés. Andrés cuenta que él trabaja aún como químico farmacéutico de un hospital en el cual tiene que surtir medicamentos, ingresar las dosis para los pacientes y así. Él dice que esto le pasó semanas posteriores de haber perdido un familiar. En ese turno de noche estaba con Araceli, su compañera, y le dice a él que iba a ir a tomar su media hora de colación y volvía al tiro, que por favor surtiera ciertos medicamentos y los subiera al piso donde los necesitaban. Él dijo que empezó a surtir los medicamentos para este paciente, lo fue a dejar y cuando vuelve, él dice que vio como a alguien dentro surtiendo, pero no se lograba como identificar porque eran mamparas de hospitales, las mamparas de vidrio, pero que son difuminadas. Y le escribe a su jefa, ya volviste, oye, voy a ir al baño y vuelvo a surtir el otro medicamento para los siguientes pacientes. Y la jefa le dijo que no, que fuera obviamente al baño, pero que ella todavía no volviera, que dejara con llave. Dice, pero ¿cómo que no? Yo acabo de pasar por fuera de la oficina y te vi ahí sentada surtiendo medicamentos. Y ella le dice que no, que ella estaba en la cafetería, que eso es imposible. Y dice que él se devolvió, abrió la puerta, no había nadie surtiendo medicamentos, pero los medicamentos que tenían, porque usaban como unas chatitas que surtían medicamentos para cada paciente con la planilla de cada paciente. Dijo que todas las planillas estaban como una encima de otra y él no las había dejado así, él las había dejado por chata y los había dejado todos separados, pero cuando volvió estaban como todos amontonados y desordenados. No sabe qué pasó, pero bueno. Llegamos al final del video.
Espero te hayan gustado estas historias. Sí me voy a poner las pilas haciendo este tipo de videos. Tratar de dejar todo ordenado como para que funcione mejor. Y nada, gracias por haber esperado, por haber llegado hasta acá. Como dije, voy a sacar fragmentos de este video a ver si se puede. A ver si se puede. Y subirlos a TikTok. Yo la verdad en TikTok no subo ni grandes cosas. Lo uso más como para ver que para subir cosas. Pero voy a empezar a subir. Pretendo. No voy a prometer nada porque siempre que prometo no resulta. Pero eso. Gracias por haber llegado al final del video. Te mando un beso, te mando un abrazo. Si no es un buen momento, lo que siempre digo, recuerda respirar. Esto es transitorio, todo lo malo va a pasar. Y ya, gracias por haber llegado hasta acá. Lo reitero, deja tu comentario. Si tienes historia, por favor déjala. Me encanta leer historias paranormales. Te mando un beso, que tengas un excelente fin de semana y nos estamos viendo la próxima. Chau.